con una estudiante de abogacía que ha vivido una experiencia, imagino yo, formidable. Ella lo va a saber narrar perfectamente. ¿Por qué? Porque estuvo presente en Ámsterdam en un simulacro de juicio ante la Corte de La Haya, ni más ni menos. Hablo de Gabriela Unrein, estudiante de abogacía en la UBA. Gabriela, buen día. Mauricio Jacob de Canal 6 te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, Gabriela, No, por favor, un gusto. contanos cómo ha sido esta experiencia. Primeramente, ¿cómo surge? A ver, ¿cómo surge esta posibilidad de ir a Ámsterdam? Bueno, primero, básicamente la UBA promueve este tipo de actividades de competencias, de simulaciones así respecto al derecho internacional y específicamente esta es una competencia sobre derecho penal internacional, justamente en la sede de La Haya de la Corte Penal Internacional. Y empezó todo con una convocatoria interna de la facultad que publica el caso y nosotros tenemos que presentar el memorial escrito y el alegato oral, o sea, una parte escrita y una parte oral, alegando como si fuéramos la fiscalía. Y ahí después de un proceso de selección interno se elige al equipo que va a ser el que, bueno, desde diciembre que estamos preparando básicamente la competencia real. ¿Decís competencia porque hay otros países que están interviniendo también en esta experiencia? Sí, sí, la competencia a la que la UBA se anota es iberoamericana, es Ujú. decir, participan universidades de Latinoamérica y de España, y en total éramos 14 equipos de diferentes universidades. En Argentina solamente este año pudo viajar la UBA, y de otros países había de la Universidad de México, Cádiz en España, chicos de Ecuador, Perú, de diferentes sectores. Bien, bien. Contale a la gente y también, bueno, iluminándonos a nosotros también para graficar qué es la Corte de La Haya. Uno la recuerda porque aquí ganó mucha publicidad en aquel conflicto de Bosnia, frente a Gualeguaychú y demás, y allí se habló mucho de la Corte de La Haya, pero contanos qué es, qué significa a nivel internacional. Bien, en el ámbito internacional hay diferentes cortes, la mayoría se arman juicios entre estados, por Ujú. ejemplo, la Corte Interamericana es entre estados y personas, la Corte Internacional de Justicia es entre estados y la Corte Penal Internacional lo que viene a hacer es juzgar individuos por primera vez que cometieron delitos graves del derecho internacional. Entonces va a tener competencias solamente para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o agresión. Es decir, personas que hayan cometido actos atroces van a poder ser juzgados por la Corte Penal Internacional, que nace a partir de un tratado, que es el Estatuto de Roma, que muchos países firman y acceden a que la Corte tenga jurisdicción sobre ellos. Y la Corte empezó a funcionar en 2003 y bueno, desde ahí ha tenido diferentes juicios. Lo último que pasó fueron las órdenes de arresto al ministro de Israel y dos miembros de Hamas, como para que se vea que, bueno, la Claro. actividad de la corte, justo que nosotros fuimos, estaba muy ahí activa, digamos. Claro, 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 claro. ¿Qué temas estuvieron ustedes trabajando, prepararon desde diciembre, como narrabas, como para llevarlo a esta competencia? Es un caso ficticio que la competencia prepara, es el mismo para todos. Ajá. En este caso era en un país imaginario que era el estado de Bucaraña y nuestro imputado era Gino Tapia, el Ujú. Chiquitapia, le decíamos nosotros. Claro, está bien. Bueno, realidad ficción prácticamente. Gabriela, Nosotros le teníamos que poner nombre y cara al chico, así que le poníamos el Chiquitapia y claro, listo. claro, y sí, está bien, está bien. ¿Y algún otro detalle más respecto de qué pasaba con esta persona, como para que nos cuentes a ver por dónde iba el tema del juicio que expusieron ustedes o de la problemática, para llamarlo de alguna manera? Eh, bueno, nuestro caso giraba en torno a que el señor Gino Tapia había sido acusado de el crimen, entre otros, de matrimonio forzoso.
porque había secuestrado a dos niñas y la había obligado a estar en su casa durante largos periodos de tiempo, bueno, a tener relaciones sexuales forzadas, un montón de cosas así. Entonces, como la parte penal era analizar si el crimen se había configurado o no, o sea, si había elementos para determinar que él cometió matrimonio forzoso o no. Ese era el primer punto de agenda. Todo esto en un contexto de crimen de lesa humanidad, en donde Ujú. había fuerzas del Estado reprimiendo a gente que se agrupaba socialmente para hacer reclamos, todo como en un contexto. Ese era el primer punto de agenda, y el segundo y tercero eran como más procesales de admisión de evidencia. Por ahí es un poco más aburrido, pero lo que tiene de interesante la competencia y de loco es que nosotros tenemos que preparar, tanto la parte escrita como la parte oral, tres roles. O sea, nosotros tenemos que ser fiscalía, que es quien acusa, y escribís toda una parte de los argumentos escritos imputando a Gino Tapia. Tenés que ser defensa del señor Gino Tapia, o sea, tenés que defenderlo. Después de que Sí, lo acusaste, tenés que escribir y defenderlo. mirá Y vos. hay una tercera parte en la Corte Penal Internacional, que es la representación legal de las víctimas, que sería como una querella para nosotros acá. Y entonces después tenés que escribir otra parte desde el lado de las víctimas. Entonces nosotros decimos que la competencia es esquizofrénica, Claro. porque tenés que tener, o sea, argumentás y después contraargumentás y le vas dando como el tinte de rol, eh, y básicamente te adelantás a todo porque ya lo preparaste vos por escrito. Claro, claro, claro. Que, mirá vos, qué lindo bolón que ciertamente se habrá generado entre ustedes, ¿no? Porque estás preparándote mentalmente, pensando continuamente en cómo lo acusás a este tipo ficticio, ¿no? Pero lo tenés que mandar a la cárcel de alguna manera y después tenés que pararte del otro lado. No, mirá que esto no es tan así, ¿eh? Como que tenés que encontrar ciertas aristas o ciertos argumentos parándote de un lado y del otro. Es un ejercicio sumamente interesante, Gabriela. Sí, 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 totalmente. Aparte, en el grupo íbamos tomando posturas. Claro. Mis compañeros les gustaba mucho defensa y a mí me gustaba mucho víctimas, entonces nos peleábamos entre nosotros, como que nos íbamos contestando mutuamente. No, porque esto es así, no, porque esto es acá, qué sé yo. Y bueno, fue muy divertido. En un momento te volvés loco, Sí, ya sí, ni sí. te acordás qué rol sos, pero es un buen ejercicio, obvio. Gaby, y bueno, ¿cómo fue la experiencia de estar, ¿no? Ahí en la corte haciendo esta competencia, más allá de ficticia o no? Pero bueno, ahí tenés que estar convenciendo de lo que estás llevando a cabo. ¿Cómo fue personalmente? ¿Cómo se comportó el grupo? Digo, hubo mucho nervio, hubo mucha ansiedad. ¿Cómo fueron los sentimientos en todo ese momento? Y por un lado fue hermoso. Yo cuando pisé la Haya no lo podía creer. O sea, yo estaba anonadada, fue muy increíble todo. Y en cuanto a nervios, no estuvimos tan nerviosos, pero porque habíamos practicado tanto, tanto, tanto. O sea, el trabajo que hicimos en Buenos Aires, se involucran mucho los ex participantes o teníamos jurados invitados, y todo eso hace que te preparen tanto que una vez que llegamos allá sentíamos que de verdad estábamos listos. Ujú. Y la primera parte la hicimos en una universidad de La Haya, las rondas preliminares, que hicimos fiscalía un día y defensa el otro, y como resultado fuimos los mejores de las rondas, Bien. entonces pudimos pasar a la final. Y una vez que entramos a la sala de audiencia real, en donde se juzga realmente a personas, fue increíble. Aparte, una de las juradas era una jueza activa ahora de la Corte Penal Internacional, Sí. así que un honor total. Ya lo creo, ya lo creo. Fueron varios días por allá, por Ámsterdam, estuvieron varios días allí, recorrieron otros lugares. Sí, fuimos desde el 23 de mayo hasta el 2 de junio. Ujú. Los primeros días los usamos más que nada para ambientarnos un poco, porque entre el viaje y el cambio horario estuvimos ahí más tranquilos. Y después mezclábamos prácticas en la habitación del hotel, así repitiendo el discurso como loritos. Y después, bueno,
obviamente recorríamos un poco porque había que distenderse también, y ya lo que fue la semana de la competencia de lunes a viernes, ahí sí ya teníamos un calendario un poco más ajustado porque teníamos visitas a la corte, Ujú. charlas, y había que practicar porque ya era el momento, digamos, inminente de la competencia. Claro, 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 claro. Gaby, y esto, cada uno tenía que pagar el pasaje o lo manejaba la UBA? ¿Cómo se financiaba de alguna manera esta experiencia? No, no, por suerte la Universidad de Buenos Aires se encargó de todo. Es una universidad que, bueno, a pesar de que este año hay dificultades con el presupuesto, Ujú. sigue apostando a este tipo de actividades, como te digo, no solo en esta competencia, sino que participa en otras, lleva Ujú. alumnos a otras, por lo tanto entiende que obviamente es esto lo que da estatus a una Claro, universidad. claro. Así que no, por suerte la universidad se encarga de todo, Bien, sí. bien. ¿Conocías Ámsterdam? ¿Conocías algo de eso? No, no, no conocía ni Ámsterdam, ni La Haya, ni Mirá. Europa, así que yo cuando viajamos estaba súper contenta. Aparte es nada, son ciudades muy hermosas. Ujú. Muchas bicicletas, cuidado con las bicicletas porque son asesinas, pero ¿Te pasó algo? no, pero realmente te aparecen en cualquier lado. O Mirá sea, vos, allá la regla es que la bicicleta tiene prioridad, no el peatón. mirá vos. Entonces tenés que estar atento. Claro, claro, claro. Gaby, vos señalabas recién de que, bueno, se la pasaron ensayando en el hotel, el discurso, lo que tenían que decir. Se ensaya también y se estudia el tema de cómo pararse, uno que es abogado, frente al jurado, frente a los jueces, cómo potenciar su retórica, cómo hablar, de qué manera. ¿Eso también se trabaja? Sí, sí, la preparación de nosotros es súper completa. Ujú. Tenemos una profe de oratoria que es Cristina, que con ella practicábamos todo esto de los tonos, la Claro. retórica, tratar de no mover tanto las manos. Y después teníamos a Ariel, que es nuestro profesor de teatro, Ujú. que es más para soltarse, para darle un poco de drama, porque en definitiva es una actuación, es una obra, no, no es real Gino Tapia, no es real el caso, pero como una de las cuestiones que te evalúan es Sí, el poder de convencimiento, nosotros teníamos que tener una cierta retórica o una forma de contarlo como si realmente estuviera pasando. claro, 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 claro. Sí, 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 ya lo creo. Gaby, bueno, te agradecemos el tiempo, una experiencia bárbara, sin lugar a dudas. ¿Será de la experiencia más linda que te ha tocado vivir en este momento como estudiante? Sin Sin duda, duda, sin ¿no? duda. Claro. Aparte, ahora estoy próxima a recibirme y Ujú. estoy súper contenta, la verdad, de haberme anotado y de haber quedado y ir. Fue todo muy increíble, Esto, sí. esto es para quienes están a punto de culminar la carrera, ¿no? Estamos atravesando el último año. No, se pueden inscribir alumnos, solo te solicitan que tengas aprobadas Derecho Penal y Derecho Internacional Bien, Público. Con eso ya está. bueno, Pero bueno, justo yo me anoté cuando estaba terminando. bien, fantástico. Bueno, y hace un par de días llegaste, ¿no? Hace poco. Llegué el Ujú. domingo a la mañana. Sí, no Perfecto. nos queríamos volver. Ya lo creo, Pero claro. bueno, tocó volver. Sí, sí, no, no nos queda otra. Gaby, bueno, te agradecemos aquí en el equipo de Canal 6 el tiempo, el contacto para compartir junto a toda la gente esta linda experiencia. Te mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, Gabriela Unrein hablando con nosotros de esta posibilidad que tuvo siendo ni más ni menos estudiante de